Empleado de Donald Trump le dice al FBI que el expresidente ordenó que se movieran cajas en Mar-a-Lago después de que se entregó la citación. Un empleado de Trump le dijo al FBI que el expresidente le ordenó que sacara cajas de un depósito del sótano a su residencia en Mar-a-Lago después de que el equipo legal de Donald Trump recibió una citación para obtener los documentos clasificados en la residencia de Florida, según una fuente familiarizada con la descripción del testigo. El FBI también tiene imágenes de vigilancia que muestran a un miembro del personal sacando cajas de la sala de almacenamiento, dijo la fuente a CNN. El relato de los testigos sobre las acciones de Trump después de que fuera llamado a comparecer en mayo, junto con las imágenes, podría ser clave para la investigación penal federal que investiga una variedad de posibles delitos, incluida la obstrucción, la destrucción de registros gubernamentales y el mal manejo de información clasificada. Los agentes del FBI realizaron un registro en Mar-a-Lago en agosto y confiscaron miles de documentos, incluidos unos 100 marcados como clasificados. El FBI también citó a la organización Trump para obtener un video de vigilancia del complejo. El empleado de Trump inicialmente negó haber manipulado documentos o cajas confidenciales en Mar-a-Lago, según la fuente. Pero el FBI reveló evidencia que llevó a los investigadores a volver al testigo, quien revisó su historia para decir que Trump había dado instrucciones para mover las cajas, dijo la fuente. The Washington Post fue el primero en informar sobre el relato del testigo. El Departamento de Justicia ha alegado anteriormente que los documentos clasificados en Mar-a-Lago fueron probablemente escondidos y retirados de una sala de almacenamiento en Mar-a-Lago como parte de un esfuerzo por obstruir la investigación del FBI sobre el posible mal manejo de materiales clasificados de parte de Trump. Después de que el expresidente devolviera 15 cajas de materiales a los archivos nacionales en enero, el Departamento de Justicia lo citó en mayo, en busca de documentos con marcas de clasificación que aún estaban en Mar-a-Lago. Según una demanda que presentó más tarde, Trump ordenó a su personal que buscara cualquier material clasificado restante para cumplir con la citación. Después de que los investigadores federales recuperaran documentos del centro turístico en junio, sus abogados dijeron más tarde a los investigadores que habían registrado el área de almacenamiento y que se habían contabilizado todos los documentos clasificados. Los fiscales dijeron en agosto que probablemente se sacaron algunos documentos de una sala de almacenamiento antes de que los abogados de Trump examinaran el área, mientras intentaban cumplir con la citación. El gobierno también obtuvieron evidencia de que los registros del gobierno probablemente se ocultaron y se retiraron de la sala de almacenamiento y que probablemente se tomaron medidas para obstruir la investigación del gobierno, escribieron los fiscales en ese momento. Esto incluía pruebas que indicaban que las cajas que antes estaban en la sala de almacenamiento no se devolvieron antes de la revisión del abogado. Por otro lado, la Casa Blanca estudia un programa humanitario para los venezolanos. La iniciativa, un esfuerzo para hacer frente a un aumento de los migrantes que llegan a la frontera, sería similar a una ofrecida a los ucranianos. El gobierno de Joe Biden se plantea un programa de permisos humanitarios para los venezolanos que han estado huyendo de la inestabilidad política y la pobreza en gran número, según dos funcionarios de la gestión familiarizados con el plan propuesto,
que el gobierno estadounidense espera que disuada a los venezolanos de cruzar la frontera suroeste de forma ilegal. Si se implementa el programa para los venezolanos, sería similar a un programa humanitario ofrecido a los ucranianos, que permite que un familiar o una persona que los respalde en Estados Unidos haga una solicitud en nombre del refugiado y se comprometa a proporcionarle asistencia financiera mientras esté en el país. Mientras que el programa ucraniano recibió el apoyo bipartidista, los republicanos han sido menos acogedores con los venezolanos, más de 150,000 de los cuales han sido detenidos en la frontera suroeste de Estados Unidos desde octubre de 2021 hasta finales de agosto. El programa de permiso humanitario no se aplicaría a los venezolanos que ya están en el país, pero la esperanza es que anime a los inmigrantes a buscar refugio más cercano y volar a Estados Unidos, en lugar de viajar al norte a pie y cruzar la frontera de forma irregular. Los venezolanos que se encuentren en su país de origen o que hayan cruzado a un país vecino de forma legal podrían postularse para el programa. Los puertos de entrada oficiales han estado cerrados a los inmigrantes desde el comienzo de la pandemia, lo que obliga, de hecho, a quienes pretenden llegar a Estados Unidos a tomar una ruta más peligrosa para cruzar de manera no autorizada. Los funcionarios del gobierno hablaron en condición de anonimato para comentar un plan que aún no se ha concretado. Como Washington no tiene relaciones diplomáticas formales con Caracas, Estados Unidos no ha podido repatriar a la mayoría de los venezolanos que entran en el país y se entregan a los funcionarios de la frontera. En su lugar, el gobierno ha estado dando permiso a la mayoría para permanecer en el país temporalmente y enfrentarse a un proceso de deportación en un tribunal de inmigración. En un cambio significativo de ese proceso, con el nuevo plan, la gestión rechazaría a muchos venezolanos que no tienen un patrocinador o que cruzan de forma ilegal. Serían expulsados a México en virtud de una medida de salud pública, conocida como Título 42, que se puso en marcha al comienzo de la pandemia. Esto solamente es posible porque México aceptó recientemente acoger a los venezolanos que sean expulsados de Estados Unidos en virtud del Título 42, según los funcionarios. El alcance completo de lo que sería un programa de permisos humanitarios y el motivo por el que el gobierno lo está considerando ahora no están claros de manera inmediata. Los defensores de la inmigración llevan meses pidiendo un proceso más ordenado que permita a los inmigrantes vulnerables entrar en el país sin recurrir a la violación de la ley estadounidense, pero están firmemente en contra del uso continuado de la medida de salud pública, que a principios de este año un tribunal federal impidió que el gobierno de Biden suprimiese.